Domingo 23 después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sed imitadores míos y tened fijos los ojos en los que se conducen según el modelo que os ofrecemos. Porque hay muchos de quienes otras veces os he hablado, y ahora lo repito, que se portan como enemigos de la cruz de Cristo. Su fin es la perdición y su Dios el vientre. Ponen su gloria precisamente en lo que les debía servir de confusión. Gustan solo de las cosas terrenas, mas nuestra morada está en los cielos, de donde también esperamos ardientemente como Salvador al Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo de miseria en un cuerpo semejante a su cuerpo glorioso, con el poder con que tiene sujetas así todas las cosas. Por tanto, carísimos y amadísimos hermanos míos, gozo mío y corona mía, estad así firmes en el Señor, carísimos. Ruego a Evodia y suplico a Sintica que vivan en armonía en el Señor. Y también te ruego a ti, fiel compañero, que les atiendas, ya que trabajaron conmigo en favor del Evangelio, a una con Clemente y los demás que me ayudaron, cuyos nombres están en el libro de la vida. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras hablaba Jesús a las turbas, llegóse a él un príncipe y le adoró diciendo: Señor, acaba ahora de morir mi hija, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Levantóse Jesús y le fue siguiendo, acompañado de sus discípulos. Y al mismo tiempo una mujer que padecía 12 años de flujo de sangre, llegándose por detrás, le tocó la orla de su vestido, porque se decía: si logro tocar tan solo su vestido, quedaré sana. Volviéndose Jesús y mirándola, dijo: ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. Y quedó sana la mujer desde aquella hora. Cuando llegó Jesús a la casa de aquel príncipe y vio a los tañedores de flautas y la multitud alborotada, dijo: retiraos, pues, la muchacha no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Expulsada la turba, entró Jesús y tomó a la joven por la mano, levantándose ésta al instante, y divulgóse el suceso por todo aquel país. Quisiera recordar que a partir del día 12 comenzamos, los que quieran unirse a la consagración según el método de San Luis de Montfort. Voy a ver si puedo poner a disposición un pequeño libro donde está todo este libro de San Luis de Montfort para que lo puedan preparar, esta consagración. Los que ya la hicieron, pues la pueden renovar, es mi consejo. Y los que no la han hecho, pues podrían hacerla bien este año, para que el día 12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe, lo puedan hacer la consagración o su renovación. Entonces, en mi canal de YouTube está la lista, una lista que es sobre la consagración a la Virgen. Se las recomiendo. Es un texto de un sacerdote, padre Avidano, que hizo un texto muy bueno sobre cómo prepararla. No es largo y cada día tiene un video para cada día a partir del día 12 de este mes. Pero la primer video está sobre el libro de San Luis de Montfort, sobre el Tratado de la Verdadera Devoción, que ese libro es el que promueve esta consagración. Así que yo recomiendo que primero oigan este libro. Si lo tienen en papel, pues mejor lo pueden leer. Si no, que oigan este vídeo que dura como 4 o 5 horas, no es mucho. Lo pueden ir oyendo por partes. Y ya a partir del día
12 pueden ya comenzar a ver estos videos de preparación, que los pueden oír 1 o 2 veces al día, o incluso más si quieren. Entonces, y meditarlos. Estas meditaciones son muy densas, aunque estén cortas, por eso es bueno volverlas a oír, porque son muy densas, y hay mucho que pensar con estas meditaciones. Por eso no basta oírlas así rápidamente, hay que meditarlas. Entonces pueden volver a oír y meterse en el espíritu de la preparación durante este mes de preparación a la consagración. Les recuerdo que estamos todavía del día 1 al día 9, se puede ganar la indulgencia plenaria si vamos a un cementerio y rezamos, decimos un Padre Nuestro, un Ave María y un credo por las intenciones de la Iglesia para ganar la indulgencia plenaria, que es aplicable a las almas del purgatorio, a nuestros difuntos, a quienes tal vez, no estoy seguro, pero tal vez se pueda ganar también visitando una iglesia, de preferencia una iglesia que no sea moderna, que no sea muy moderna, que sea tradicional, y que ahí se rezan estas oraciones, y no es muy difícil hacer esto por nuestros difuntos. Cuando tenemos la obligación de rezar por ellos, es un deber, no es un consejo, eso es un deber. Y todo este mes de noviembre pues está dedicado a la devoción de las almas del purgatorio. No olvidemos rezar o hacer sacrificios por ellos de expiación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos ya casi terminando el año litúrgico, ya estamos en el domingo 23, después de Pentecostés, y debemos, así como un día termina el año litúrgico, también debemos pensar en la muerte, en la muerte de los demás y la muerte nuestra, y debemos vivir de una manera que como una preparación a la otra vida. Y de hecho eso es la vida que Dios nos ha dado, es una preparación a la vida eterna. Aquí estamos, como decía Santa Teresa de Ávila, estamos en un hotel. Esta vida es como un hotel, y un hotel de mala calidad, o sea que no hay que apegarse. Estamos aquí de paso y no tenemos aquí domicilio permanente, y aquí es solo un pasaje a la eternidad. Entonces no nos apeguemos a esta vida ni la sobrevaloremos, porque eso es el espíritu mundano, el espíritu de mundo. Los católicos mundanos siempre están sobrevalorando esta vida y viven mucho en función de la vida presente y no tanto en función de la vida eterna. Así que un buen cristiano debe hacer que toda la vida y todos los actos de la vida y todos los momentos del día estén orientados a la eternidad, todos. O sea, no hay excepción. Debería ser todo, a todo momento, hasta cuando durmamos, todo en este sentido, hacia el fin que nos dirigimos. Y eso no quita que podamos en esta vida pues también ocuparnos de nuestras necesidades y también tener alguna alegría, alguna distracción, pero sin olvidar que todo eso es por la gloria de Dios, por el servicio de Dios. Y esa es la manera de obtener nuestra salvación. Entonces, debemos tener conciencia de que en el mundo existe el pecado, y que es el único obstáculo realmente serio que nos impide ir al cielo, o que nos pone en peligro, porque a veces un pecado lleva a otro pecado. Entonces debemos hacer combate al pecado constantemente, y a los enemigos de Dios, a los enemigos del alma que nos quieren llevar al pecado. Entonces
se impone, que en esta vida pues sí es una lucha constante, un combate, debemos ser siempre vigilantes, siempre estar atentos, no pasar el tiempo así de una manera negligente. Toda nuestra vida debe estar orientada a Dios. Y cuando nos salimos de esa orientación, pues se puede decir que estamos en el desorden, estamos en el mal, estamos en el pecado, porque Dios nos hizo para Él. Entonces toda la creación es para Dios, pero al mismo tiempo Dios, cuando lo servimos, pues finalmente Él no necesita de nuestro favor, de lo que podamos hacer por Él no lo necesita, porque ya Él es infinitamente feliz, pero es necesario que hagamos esto para que reconozcamos de quién viene todo y que es necesario que seamos reconocidos para que Él pueda ayudarnos, para que Él pueda recompensarnos. Y en este mes de los difuntos, pues es muy importante, porque la Iglesia nos pide hacer oraciones, hacer penitencia, hacer buenas obras para las almas del purgatorio, porque esas obras son obras de expiación, son obras de reparación. ¿Qué quiere decir reparación? Es que el pecado es lo contrario. El pecado es una ofensa a Dios, que le quita, por decirlo así, su gloria, que lo ofende porque le quita ese reconocimiento que le debemos, ese agradecimiento que le debemos, y que en lugar de glorificarlo hace lo contrario, es decir, la ofensa a Dios es lo contrario de glorificarlo. Y Dios hizo la creación y todas las cosas las hizo para su gloria, en primer lugar, y en segundo lugar para nuestro bien. Entonces debemos dar gloria a Dios, y si lo hemos ofendido, pues debemos hacer un acto de reparación, que es una manera de reparar esa gloria de Dios que ha sido ofendida, que ha sido lastimada, que ha sido... Entonces hoy ya la gente no entiende qué quiere decir reparación, no entiende qué quiere decir expiación. Entonces la expiación es un acto de amor que repara el daño que se hizo, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos una persona que nos ha ofendido y nos ha ofendido, por ejemplo, gravemente, entonces viene y nos pide disculpas, eso se llama reparación, eso se llama expiación. Eso a nivel humano, pero también se puede hablar de eso a nivel de nuestras relaciones con Dios, ¿verdad? Entonces debemos de excusarnos con Dios de nuestros pecados, y tanto más grandes son nuestros pecados, tanto más reparación se necesita. Entonces la reparación puede ser de muchas maneras, pero en el fondo la reparación, todos estos actos, finalmente si están bien hechos es porque en el fondo hay un acto de caridad. Entonces finalmente el acto de amor hacia Dios es lo que hace más, lo que valoriza estos actos, aunque no hay que omitirlos, pero hay que hacerlos con amor a Dios, y en ese sentido se repara la ofensa, ¿verdad? Tanto más nuestro acto de amor es intenso y nuestras obras de penitencia son bien hechas, porque es muy fácil decir yo te amo, pero si yo no hago esfuerzos, pues no se ve que sea real ese amor. Por eso es necesario que tengamos obras, por eso es necesario que digamos oraciones, que hagamos penitencia, que hagamos expiación. A veces se puede rezando más, a veces se puede haciendo limosna o haciendo obras de caridad a los demás. Todo eso se puede ofrecer como expiación, ¿verdad? En otros tiempos, en el Antiguo Testamento, en aquel tiempo Dios había pedido a los hebreos, a los judíos, de ofrecer sacrificios de animales,
pero eso era simbólico, es que no, en realidad los animales, pues eso no tiene valor en sí. Lo que tiene valor es que esos sacrificios eran figura del sacrificio de Jesucristo, eran como el anuncio, de lo que iba a venir. Entonces era en virtud de los méritos de Jesucristo que Dios les daba un avance de esos méritos a los que servían a Dios en el Antiguo Testamento. Y no era tanto porque habían sacrificado un animal, que también era una forma de reconocer la autoridad suprema de Dios sobre todas las cosas, por eso sacrificaban los animales, pero lo que daba realmente valor a esos sacrificios era el futuro sacrificio de Jesucristo. Entonces Dios les hizo como un avance de los méritos de Jesucristo. Y así que también hoy nosotros ya no hacemos sacrificios de animales, pero los sacrificios que hacemos tienen un valor expiatorio solo si están unidos al sacrificio de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que debemos hacerlos en gracia de Dios, de preferencia, y esa gracia de Dios viene de la cruz, viene de Jesucristo, de la pasión de Cristo. Entonces, si nuestras obras de penitencia están unidos a la gracia, están unidos a la caridad, entonces tienen mucho valor, ¿verdad? Entonces, ciertamente nosotros debemos hacer nuestra parte, nuestro esfuerzo, nuestros actos, pero deben estar unidos a los méritos de Jesucristo. Y para que se nos apliquen los méritos de Jesucristo, pues debemos hacer algo nosotros, y es ahí que hay esa unión con la pasión de Cristo, ¿verdad? Entonces, nuestros pequeños sacrificios, nuestras pequeñas penitencias, también se puede hablar de espíritu de penitencia, es cuando nosotros evitamos el pecado, que a veces no es fácil privarnos de ciertas cosas que nos gustan, de ciertas diversiones, de ciertas cosas, porque sabemos que esas cosas pueden ser ocasión de pecado. Entonces, pero eso es un esfuerzo que hacemos, o sea, de privarnos de ciertos lugares, de ciertas diversiones, cuando todo el mundo va a esos lugares o a esas distracciones. Entonces, el hecho de que no vayamos nosotros, pues es un esfuerzo, es un sacrificio, y se puede ofrecer a Dios eso, ¿verdad? El hecho también de evitar el pecado no es fácil, de privarnos de ciertas cosas que nos gustan o que nos atraen, y eso pues se puede decir un espíritu también de penitencia, de privarnos de tener cuidado de no hacer cosas que aunque nos atraigan, están mal. Y entonces eso Dios no lo toma en cuenta también como un esfuerzo, como un acto de reparación. Y también cuando rezamos más, y también los actos de penitencia física, que también son, que los santos siempre hicieron penitencia física, ¿verdad? Hoy se puede decir que este mundo actual moderno hay gente que tiene una vida demasiado pesada, demasiado, como dicen hoy, estresada, tiene mucho que hacer. Hay gente que hasta se enferma. Últimamente una persona que conozco se ha puesto enferma porque andaba demasiado activa, o sea, demasiado. Entonces, debemos a veces hacer muchas cosas, pero no debemos hacerlo de manera que nos enferme. Debemos hacerlo con paz, con serenidad, sin agitación, y no hacer más de lo que podemos, porque si no nos enfermamos, nos puede pasar algo. Hay personas que se enferman porque tienen una vida demasiado exigente. Entonces Dios no nos pide eso. Dios nos pide sí la diligencia, podemos trabajar, hacer muchas cosas, pero siempre con una cierta serenidad y con una cierta medida. No debemos agitarnos de manera que perdamos la paz interior, y cuando uno pierde la paz interior, uno ya es muy
muy frágil, puede uno pecar, puede uno desanimarse, puede uno hacer tonterías. Es muy importante guardar la serenidad del alma, aunque afuera de nuestra actividad estamos muy ocupados, pero no nos agitemos interiormente, debemos permanecer en paz. Esta serenidad es muy importante en nuestra época. Y no hagamos más de lo que podemos. Dios no nos pide hacer más de lo que podemos, porque hay gente que es ambiciosa, que es pretenciosa, y quiere tener más, y quiere hacer más, y entonces a veces hasta se enferman por hacer tanto. Entonces no, Dios no nos pide eso. Debemos hacer todos nuestros deberes, aunque sean pesados, pero sin perder la paz. Y esta paz forma parte también de que el acto que hagamos por el servicio de Dios pues sea meritorio. Si tenemos la paz, pues lo haremos bien. Si no, se va a mezclar eso con algún sentimiento negativo, alguna desánimo. Pero si lo hacemos como debe ser, aunque tengamos mucho que hacer, pues ya puede ser un sacrificio, ¿verdad? Puede ser uno ofrecer a Dios los deberes de todos los días, que son muchas veces pesados. En nuestra época la gente está a veces demasiado ocupada, entonces si hacemos bien nuestros deberes de Estado, ya es mucha penitencia, porque a veces no se puede hacer como hacían muchos santos, penitencia física. A veces hoy ya el hecho de hacer bien nuestros deberes de Estado ya es una buena penitencia, hacerlos bien, fielmente, ya es una manera de hacer penitencia, y eso lo dijo en Fátima. No sé si fue uno de los niños de Fátima que dijo esto, y pues es una realidad. Debemos llevar bien nuestras obligaciones de cada día, sin agitación, sin perder la paz, pero con fidelidad. Y es muy difícil a veces. Ciertas personas que tienen, por ejemplo, familia, que tienen niños, entonces siempre están ocupados, siempre están haciendo esto, aquello, pero si lo hacen lo mejor que puedan, sin perder la paz, pues es una penitencia, se puede decir que es una penitencia. Entonces hay que ofrecer eso. Y ese espíritu de expiación no es solo hacer las cosas, sino también ofrecerlas. Entonces, lo hacemos ¿por qué? ¿Por qué lo hacemos? Pues es que yo hago esto porque tengo necesidad. No es suficiente. Que debe estar claro en nuestro espíritu que es por expiar nuestros pecados, ¿verdad? Así como cuando hacemos las condiciones que pidió la Virgen en Fátima para hacer los primeros sábados de mes, la devoción a los primeros sábados, pues sí, hay que decir, son 4 condiciones: decir el rosario, hacer un cuarto de hora de meditación, confesarse y comulgar, ¿verdad? Pero no es solo hacerlos, sino que hacerlos en un espíritu de reparación, es decir, para ofrecerlos en expiación por las ofensas que han sido hechas contra el corazón inmaculado de María. Entonces no solo basta hacerlo, hay que ofrecerlo. Entonces debemos ofrecer esto y estos actos, y pues, si es posible, antes de hacerlos, hacer una pequeña rectificación de intención, diciendo, pues Dios mío, yo te ofrezco esto por esta razón. Entonces no es suficiente hacer los actos, ¿verdad? Hay que hacerlos, hay que aceptarlos, hay que ofrecerlos, y hay que llevarlos bien, ¿verdad? Con paciencia. Entonces aceptarlos también, porque hay personas que hacen su deber, sí lo hacen, pero se están quejando demasiado y no aceptan la voluntad de Dios. Entonces eso hace que pierdan méritos, y que estas obras no son realmente ofrecidas por la gloria de Dios. Entonces hay que tener cuidado con eso. Sí, muchas veces, algunas veces no siempre es malo, que a veces decimos, pues sí, no es realmente una queja, pero podemos manifestar a nuestros
conocidos, que tenemos dificultades, que no es fácil. A veces nuestros conocidos nos ayudan, nos aconsejan, nos animan, pero eso no es una queja, es más bien que necesitamos apoyo, y no es quejarse. Pero las verdaderas quejas no están bien. Hay que sobrellevar la cruz con paciencia, como Jesucristo lo hizo. Él nos dejó el ejemplo para que sepamos cómo hay que llevar la cruz. Él nos dejó el ejemplo. Entonces pensemos o leamos, tal vez si tenemos una Biblia, leamos el Evangelio, leamos la pasión de Cristo, cómo hizo Jesucristo, ¿verdad? Es no solo para saber, sino que eso es el modelo que debemos seguir. Y entonces todos nuestros actos bien llevados, bien aceptados y bien hechos, pues son un acto de expiación, ¿verdad? Lo más sencillo es en la mañana ofrecer a Dios todos nuestros actos del día y decirle a Dios que los ofrecemos por nuestros pecados, por los pecados del mundo, por las necesidades de la iglesia, por las necesidades de la tradición, por las necesidades de lo que hoy llaman la resistencia, ¿verdad? También pedir por eso. Hay personas que obtienen muchas gracias, que después los sacerdotes distribuyen, ¿verdad? Entonces no sabemos bien cómo pasa todo, cómo es la economía de Dios, ¿verdad? Pero hay gente que a veces medita muchas gracias para los demás y no se nota, y no se ve, ¿verdad? Entonces había una vez un gran predicador que era un sacerdote que convertía muchísima gente y que llenaba las iglesias de gente, y después él supo, de alguna manera Dios le hizo entender que él podía hacer eso porque había una mujer que se ponía a rezar cuando él predicaba, y que era gracias a esas oraciones que Dios daba muchísimas gracias a esas personas, ¿verdad? Entonces no debemos juzgar mucho de ese tipo de cosas, porque Dios sabe de dónde vienen los méritos, dónde vienen las gracias, pero debemos tener esa humildad siempre de no atribuirnos las cosas. Entonces esa mujer se ponía detrás del altar y rezaba, y entonces muchas gracias eran dadas. Así que es muy importante que nosotros pidamos con toda humildad, con todo amor, con el espíritu de amor, porque eso tiene gracias del cielo. Aunque no veamos los efectos, aunque no veamos los frutos de nuestras oraciones, debemos creer, porque Jesucristo nos prometió. Y aquí en el Evangelio de hoy, pues también Él hizo milagros, como esta mujer que tenía un flujo de sangre, y Jesús le dijo que se haga según tu fe. O sea, Dios nos da sus gracias que Él ganó, que Él mereció, que Él nos da, que gratuitamente, pero las da también en función de nuestra fe. Entonces, el hecho de hacer las cosas con fe es lo que las hace meritorias, que tengan un valor expiatorio, que tengan un valor de reparación, el hecho que las hagamos con fe y caridad, se supone, porque la fe y la caridad pues sí se siguen. Entonces, si yo creo, pues voy a amar a Dios, también voy a amar a Dios. Y ese es muy importante. ¿Qué espíritu yo hago lo que yo hago, verdad? Todos los actos del día, ¿en qué espíritu yo hago mis penitencias, mis esfuerzos? Y entonces eso es lo que valoriza realmente los actos, ¿verdad? Ciertamente en ese espíritu debe haber la dependencia de la pasión de Cristo, la fe en la pasión de Cristo, y no es solo que yo recé porque yo recé, no, es que yo recé en unión a Jesucristo, en unión a su pasión, y eso es lo que hace meritorio mis actos, y que la expiación a Dios por mis pecados, por los pecados del mundo, por los pecados de los demás, pues adquiere valor. Entonces hay que tener esa conciencia, y
Y nosotros, como el pecado es una ofensa a Dios, que le quita su gloria, que le quita así el acto de expiación, pues le devuelve su gloria, el amor que les debido, la sumisión que les debida, y entonces ahí es cuando Dios, por decirlo así, se aplaca y ya no nos castiga, nos perdona, nos da nuevas gracias. Es muy importante comprender eso, porque de eso depende el futuro, depende tal vez que nosotros obtengamos grandes gracias para nuestros difuntos en este mes de noviembre, para que Dios, si ellos necesitan, si ellos están en el purgatorio, pues para que Dios los libere, para que Dios nos dé nuevas gracias, ¿verdad? Así que, por más pecadores que seamos, pues debemos tener fe, debemos tener caridad. Así como la Magdalena, que de ser una gran pecadora, pues se convirtió en una gran santa, pero por el ardor de sus oraciones, no nada más así nomás, que pidió perdón y ya, como hay personas que creen que nomás dicen, hacen una cosa y después dicen perdón, y ya creen que ya todo está arreglado. No, es que la reparación a la ofensa no es solo decir de boca, perdón, ¿verdad? Y ya es demasiado fácil. Entonces, por eso Dios nos pide que hagamos penitencia, que hagamos expiación, y eso es una obra de todos los días. Entonces, hay una oración que decían los niños de Fátima, que se las enseñó el ángel, cuando los preparó, me parece, para que antes de que vieran a la Virgen, el ángel se les apareció varios meses, varias veces se les apareció para prepararlos para cuando iban a ver a la Virgen. Entonces, y es una oración muy sencilla, pero que tiene mucha significación, y es decir, al levantarnos, se puede decir en la mañana como ofrenda del día: Dios mío, yo adoro, yo espero, yo te amo, yo te pido perdón por aquellos que no creen, que no adoran, que no esperan y no te aman. Es muy breve esta oración, pero es muy hermosa y tiene mucha significación. Entonces se puede decir esta oración para hacer la ofrenda de la mañana, para aquellos que están siempre corriendo, están ocupados, pero yo creo que se puede añadir también, pues yo te pido, te ofrezco mi día por algo más, ¿no? Podemos pedir por nuestros pecados, por los pecados de las personas que queremos rezar, o las necesidades del mundo, las necesidades de la iglesia, ¿verdad? Y entonces estamos participando en esta lucha que la iglesia hace contra el mal, y estamos participando con esta obra de la iglesia de la salvación de las almas, y que hay gracias que serán dadas porque hay personas fieles que son que tienen sobre todo el espíritu de la reparación, que es el espíritu de caridad, ¿verdad? Y cuando uno ama, pues uno hace esfuerzos, ¿verdad? Si yo digo a una persona, yo te quiero mucho, pero después no se nota cuando esta persona me necesita, entonces es cuento de que yo lo quiero, que yo lo estimo. Entonces se dice que los amigos se conocen en los momentos difíciles, los verdaderos amigos. Entonces hay personas que son aduladoras, que nos dicen cosas bonitas, pero cuando hay problemas no se arriesgan, no se comprometen, no quieren hacer nada y se alejan, ¿verdad? Así que ahí se ve quiénes son los verdaderos que aman verdaderamente a Dios, los verdaderos cristianos. Entonces Dios aprecia mucho las obras hechas con un espíritu de caridad, de amor a Dios y del prójimo, y entonces las almas reciben más gracias porque hay personas buenas que tienen fe, y es lo que Jesucristo siempre se ve en el Evangelio, que siempre dice que te sea hecho según tu fe, siempre les dice eso. Es una manera de amonestarnos a nosotros para decirnos, pues tengan fe
y verán que Dios los ayuda, que Dios nos ayuda. Y entonces la reparación, la expiación en nuestra época es muy importante porque hay un exceso de pecados, hay un exceso de maldad, y estamos viendo hoy cómo la gente mala hace todo lo que quiere, realmente hoy se puede decir que los malos hacen todo lo que quieren porque no encuentran obstáculos. Primero, de parte de Dios. ¿Por qué? Porque ya nadie le pide a Dios que nos proteja, ya nadie hace reparación, ya nadie hace penitencia, entonces Dios no interviene. Por eso el mundo sigue su curso y los malos cada vez tienen más poder, tienen más osadía en hacer cosas más graves y más horribles y más criminales, y la gente, los cristianos, pues se quejan, pero no quieren entender que lo que la Virgen en Fátima nos pidió, ella nos pidió oración y reparación para que Dios nos libere de los castigos que se vienen. Entonces, realmente muy pocas personas han oído el llamado de la Virgen de Fátima, y esta obra de reparación a su corazón inmaculado, casi nadie la ha tomado en serio. Y eso es lo que realmente nos podría ayudar en este mundo que cada vez es más caótico, pero la gente, los católicos liberales, creen demasiado en sus medios, y también creen en una misericordia de Dios que viene completamente gratis, o sea, sin esfuerzo previo de nuestra parte, sin penitencia, sin fe, sin actos de vida cristiana, de esfuerzos, de actos de meritorios, ¿verdad? Entonces Dios nos pide actos meritorios, y entonces pues se ve que el mundo cada día está peor. Entonces la gente no reza, y a pesar de todo, y cada día peor, y la gente no reza y no se convence de que hay que decir el rosario, no se convencen de que hay que hacer penitencia, no se convencen de que hay que hacer reparación, y es lo que la Virgen nos vino a decir en Fátima. Entonces, que no se hagan ilusiones, o sea, esto continuará peor cada día, porque como no hay quien rece, porque no hay quien haga expiación, será cada día peor. Y entonces Dios es bueno, pero Él dice: sí, yo te quiero ayudar, yo te quiero enriquecer, yo te quiero hacer feliz, pero yo exijo que por lo menos tú hagas ciertas obras. Y esas obras van a ser tu pasaporte para el cielo. Tienes que hacer eso, porque yo, como Dios, tengo derecho a poner mis condiciones. Entonces, y Dios pone sus condiciones. Ciertamente, Él no nos ha dado el ejemplo de no ser avaro, de no ser, porque envió a su Hijo para morir por nosotros en la cruz. Entonces, Él no peca de egoísmo como los hombres, pero Él quiere que también nosotros participemos en esa obra, porque no se puede entrar al cielo sin un esfuerzo personal, sin un mérito personal también. Entonces, pero debemos aceptar esas condiciones, y por eso pues hay tantas almas que se pierden porque mueren con mucho amor de su familia, con muchas consideraciones, pero se les olvida hacer un acto de contrición antes de morir, y su familia no se los dice, y todos dicen: no, es que él fue siempre muy bueno, él fue una persona que no mató, que no robó, no hizo daño a nadie, pero aunque tampoco hizo bien a nadie, ¿verdad? Nomás vivía en su burbuja y pensaba solo en sí mismo, y era una persona que no rezaba, que no por eso estaba en peligro de condenación. Esas personas que, aunque parezcan buenas gentes, no tienen obras, de fe, no tienen obras de caridad, tienen obras de penitencia. ¿Y cómo Dios les va a perdonar si no han pedido perdón? Y no ven la necesidad de pedir perdón, porque todo lo que hacen ellos les parece
perfecto. Y es mucha soberbia. Entonces hay muchas almas que se condenan por esa inacción, por esa inconsciencia de que debemos expiar nuestros pecados. Y todos tenemos pecados. Y hay personas que no ven sus pecados y tienen una cantidad de defectos. Si uno se pone a reflexionar, es fácil ver los defectos de los demás, ¿verdad? Pero a veces uno se da cuenta que hay personas que tienen defectos, pero ellos consideran que no tienen defectos, que están bien. Entonces es pura ilusión de creer que están bien. Entonces nosotros somos absolutamente dependientes de Dios, porque hasta para respirar necesitamos la ayuda de Dios. Él nos da la existencia, Él nos da el aire que respiramos, Él nos da la comida de cada día, Él hace salir el sol todos los días, pero hay gente que ya no ve que todo eso son regalos de Dios. Creen que todo eso es normal y que tienen derecho, y solo tienen derechos, y Dios no tiene derechos. Dios para ellos es como un servidor, ¿verdad? Y se pueden burlar de Él, pueden ofender y creen que Dios los va a perdonar, así nomás. Y sin alguna obra buena, sin esfuerzos. Entonces todo eso es pura ilusión. ¿Y por qué en la historia de la Iglesia nunca se había visto una situación tan horrible, tan grave como la que estamos viviendo hoy? Nunca se había visto algo así. ¿Por qué? Porque los católicos nunca habían sido tan incrédulos, tan necios, tan apáticos, tan inútiles, y que creen que todo se hace solo, y ya perdieron el espíritu de lucha, de combate. Dios es bueno, entonces yo dejo que Dios haga todo, y por eso todo está tan mal, y estamos tal vez al borde de una guerra mundial, y si estas personas que no piden perdón, que no rezan, que no expían, que solo quieren su comodidad y su bienestar, eso sí saben criticar, eso sí saben opinar, ¿verdad? Eso saben defender sus derechos, entre comillas, pero en el orden cristiano todos los derechos vienen de Dios. Entonces les han hecho creer esa fábula de los derechos humanos, pero el hombre no tiene derechos fuera de los derechos de Dios, y los derechos que tenemos pues son los que Dios nos da. Entonces el liberalismo hace creer que el hombre tiene derechos así porque es hombre. Eso es una gran soberbia. Por eso hoy la gente es muy arrogante, muy soberbia, porque creen que porque son ellos, que por ser personas que ya tienen derechos. Entonces no, los derechos nos vienen de Dios. Así que yo tengo derecho al cielo, pues es que yo soy servidor de Dios, hago su voluntad, evito el pecado, entonces sí, porque estoy sirviendo a Dios. Pero si no hago su voluntad, estoy perdiendo mis derechos. Cuando yo hago el mal, cuando yo hago el pecado, estoy perdiendo los derechos que Dios me da, ¿verdad? Porque Dios, siendo el propietario del universo, del mundo, del cielo, pues Él es el que dice quién va y quién no va, ¿verdad? ¿Quién le puede decir que no? ¿Verdad? Entonces, pues hoy esa arrogancia del humanismo que viene del liberalismo y que fue promovida por los papas conciliares, que le han hecho creer a la gente que ellos tienen derechos en sus personas, así que nada más por su linda cara se van a ir al cielo. No es solo porque tú eres hombre que vas a ir al cielo, no, es que te has portado bien, es que has seguido la ley de Dios, es que has obedecido la iglesia, la tradición de la iglesia. Eso es lo que nos da derechos. Entonces hoy hay mucha gente muy engreída y que nada más piensan que porque son ellos, y que no, los derechos no vienen de nuestra naturaleza, vienen de Dios, y realmente si nosotros no nos portamos bien, pues perdemos los derechos, ¿verdad? Una persona que hace
el mal, pues pierde sus derechos. Entonces, si hace el bien, pues tiene derechos, porque Dios dijo, el que hace esto va a tener una recompensa. Entonces, es Dios que da los derechos. Entonces, esa fábula de que hacernos creer que el hombre tiene derechos porque por su propia naturaleza, nada más porque nació, porque tiene, y eso llega a un absurdo que hay personas que creen que por sus derechos pueden suprimir a un niño, a un bebé antes de nacer, porque ellos tienen derechos. Pero es que el niño no tiene derechos, no es también una persona. Entonces se llega a cosas completamente absurdas. Y en todo eso ni hablar de los derechos de Dios, ¿verdad? Es completamente la ilusión, ¿verdad?, que se hacen los hombres de vivir. Y así también debemos defender, no solo hacer pues nuestros deberes, ¿verdad?, sino también defender la fe, defender la tradición, defender la iglesia, que eso también forma parte de nuestros deberes. Y es lo que muchos católicos han sido deformados en su conciencia de lo que son sus deberes. Y en la fraternidad se ha promovido mucho eso, desgraciadamente, decir a los tradicionalistas que sobre todo sus deberes son de hacer sus deberes de Estado, sus deberes materiales, es una parte de nuestros deberes de Estado, y que hagamos nuestros deberes de ir a misa, de rezar, pero eso es una parte de nuestra vida cristiana. La vida cristiana no solo es hacer el bien, sino también defender el bien, combatir el mal, forma parte de la vida cristiana. Entonces, en la tradición se ha fomentado, particularmente en la Fraternidad San Pío X, un espíritu de que nada más sé bueno y tú te salvarás. Pero no, también el combate de la fe forma parte de la vida cristiana. Cuando nuestra fe está combatida, pues debemos defenderla, ¿verdad? Si en las escuelas les enseñan a los niños que no existe Dios o cosas así, los papás tienen la obligación de hacer la contrarrevolución, por decirlo así, y enseñarles lo contrario. Y si no reaccionan, pues entonces van a dejar que sus hijos se desvíen. Entonces, el combate cristiano forma parte de la vida cristiana. Y el combate cristiano es por definición difícil. Y si es por definición difícil, es que es también una forma de expiación. Porque todo lo que nos cuesta y que nos hace sufrir y que nuestros deberes que nos cuestan de hacer, pueden ser ofrecidos en espíritu de expiación. Así que también el combate cristiano es una forma de expiación, de penitencia, porque no es fácil, ¿verdad? Luchar y portarse y combatir a los malos y combatir el mal, no solo en mi vida familiar, sino también en la vida social. Y eso forma parte de los deberes de los cristianos, de defender la iglesia, defender la iglesia a la cual pertenecemos, de la cual somos miembros, y esa pertenencia nos implica que debemos defender a la iglesia. Si vemos la iglesia que es atacada y no hacemos nada, pues también somos miembros de una sociedad. Por ejemplo, tenemos una nacionalidad, un país, y vemos que nuestro país es atacado por los enemigos de Dios, pues también debemos defender nuestro país. Eso es la vida cristiana. También implica la acción política, la acción social. En la medida que debemos actuar socialmente, tenemos una obligación, ¿verdad? Entonces los católicos se han vuelto muy pasivos. Los católicos liberales han aceptado la convivencia con un mundo que es decadente, que es anticristiano, y no se inquietan, creen que esa convivencia, esa
esa tolerancia va a durar siempre, pero no, es que el mal no se para, el mal no se detiene, ¿verdad? Es como una enfermedad, si uno no pone barreras siempre va a progresar. Entonces los católicos liberales pues son gente pasiva que se conforman con ir a misa y con decir una oración y creen que es suficiente para ir al cielo, pero no, el combate de la vida cristiana forma parte de la vida cristiana. Y si uno quiere hacer todo, pero menos eso, uno está ofendiendo a Dios. Eso es pecado, esa pasividad. Entonces, ¿cuáles son nuestras armas? Pues también es la oración, ciertamente, el rosario, pero hay armas que también debemos usar en la vida para defender nuestra fe, nuestra identidad, nuestra nación. Si es una nación de tradición cristiana, católica, hay que defenderla, pero no basta decir y quejarse, entonces hay que hacer algo, ¿verdad? Ciertamente a veces no es fácil hacer algo, pero algo a lo que se pueda hacer hay que hacerlo, y entonces hay que unirse también, hay que colaborar, hay que unirse alrededor, por ejemplo, de los buenos sacerdotes y apoyarlos para que puedan hacer algo en este combate de la fe. Y eso también es una penitencia, porque no es fácil llevar a cabo todas esas cosas, ¿verdad? Pero entonces forma parte de nuestra vida cristiana preocuparnos por lo que pasa en Roma, lo que pasa y qué debemos hacer, porque Roma está mal, entonces debemos difundir la verdad, debemos orientar a la gente, debemos rezar por eso, claro, hacer penitencia por eso, pero también a veces hay una acción exterior, ¿verdad? Y cuando podamos orientar a los demás o los conocidos, pues debemos intentarlo, ¿verdad? Hay con personas que es muy difícil, lo sabemos, pero hay otras que tal vez sí se abren a la verdad, entonces no estamos excusados de nada más de pensar en nosotros, ¿verdad? Eso es egoísmo. Entonces pidámosle al Corazón Inmaculado de María en este mes, ciertamente pidamos por los difuntos, podemos hacer decir una misa, podemos decir rosarios, pero la misa siempre será la mejor cosa, porque una misa tiene un valor infinito y vale más que muchos rosarios. Entonces podamos decir una misa por nuestros difuntos y una misa por todos los difuntos, por ejemplo, pero recemos por eso Dios nos lo pide como una obra de caridad que es necesaria, ¿verdad? Y si un día nosotros estamos en el purgatorio, estaremos muy contentos de que alguien rece por nosotros, que el fuego del purgatorio es una cosa terrible, tremenda, y durará mucho tiempo. Hay quienes estarán muchos años en el purgatorio, que un instante, unos momentos en el purgatorio es más sufrimiento que toda nuestra vida, que todo lo que hemos sufrido en nuestra vida. Un momento en el purgatorio es más doloroso que todo lo que hemos sufrido en nuestra vida. Y por no hacer un pequeño esfuerzo en esta vida perdemos tantos méritos y tantas y no nos tratamos de librarnos de tanto tiempo de purgatorio, sea para nosotros, sea para los demás. Hay que tomar conciencia de eso. Entonces pidámosle, hagamos muchos actos de caridad. También la caridad expía muchos pecados, pero la caridad, por ejemplo, con el prójimo, hay que ser buenos con el prójimo, ayudarlos, son actos de caridad, y eso expía una multitud de pecados. Es lo que dice San Pablo, la caridad expía una multitud de pecados. O sea, no esa caridad aparente, no esa caridad cosmética, sino una caridad real, eficaz, con obras y con un verdadero amor a Dios. Esa es la verdadera caridad. Entonces vamos a pedirle que, según el modelo del Corazón Inmaculado de María, que sí fue un fuego de caridad que lo incendiaba,
pues pidámosle a Él que nos dé su Espíritu, y si podemos, pues tratemos de hacer esta consagración a San Luis de Montfort, para que se haga el día 12 de diciembre, fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Se puede hacer en otros momentos, pero bueno, yo aquí promuevo que sea en este día, aquí en México, y lo podemos hacer y pedir por esta consagración, porque es muy meritorio esta consagración, porque nos ponemos como propiedad de la Virgen y le damos la propiedad de toda nuestra vida, de todas nuestras cosas. Entonces es muy meritoria esta consagración. Vamos a obtener grandes gracias para nosotros y para los demás, porque esto también es una obra de expiación. Pidámosle a Nuestra Señora Inmaculado Corazón de María su espíritu, sus disposiciones, su ardor, su pureza, su generosidad. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.